Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la integral indefinida, donde vamos a ver las fórmulas de integración. Vamos a ver cómo obtener las fórmulas de integración para todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Pero para ello, bueno, pues tenemos que recordar la notación de la integral indefinida. Aquí tenemos la operación de integración y aquí tenemos la antiderivada. Recordar que para representar la antiderivada, bueno, pues que la representamos con una constante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos infinitas antiderivadas para esta función y como no tenemos una forma de representar esas infinitas antiderivadas, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear una constante. ¿Por qué? Porque si derivamos esta antiderivada, ya sabemos que obtenemos esta función, porque ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Y recordar lo siguiente, aquí tenemos la operación de diferenciación y aquí tenemos su derivada. Bueno, pues como digo, aquí tenemos esta operación de diferenciación y aquí tenemos su derivada y aquí tenemos esta operación de integración y aquí tenemos su antiderivada. Bueno, pues deciros que realmente estas dos operaciones, que la operación de integración y la operación de diferenciación, son operaciones inversas. Y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Como digo, ya vemos que la diferenciación y la integración son fundamentalmente operaciones inversas. Y para verlo, nos dice lo siguiente, que si la integral de esta función es igual a esta función de aquí, recordad que siempre hay que emplear una constante, y para representar la antiderivada la representamos con f mayúscula. Bueno, pues como digo, si la integral de esta función es igual a esta función de aquí, entonces podemos sacar en claro que f mayúscula realmente es la antiderivada de la función. Es decir, que si derivamos esa antiderivada, ya sabemos que obtenemos la función. Recordar que en el vídeo anterior habíamos visto lo siguiente, aquí tenemos esta función, aquí tenemos la derivada de la función, que ya sabemos cómo la representamos, y aquí tenemos la antiderivada de esta función de aquí, que ya sabemos que es igual a x elevado a la 2. Ya sabemos que tenemos que poner una constante, pero nos vamos a olvidar esta vez de la constante, porque ya sabemos que si derivamos la antiderivada, como tiene una constante y ya sabemos que la derivada es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener esta función de aquí. Bueno, pues como digo, si derivamos esta antiderivada, ¿qué obtenemos? En este caso ya sabemos que obtenemos la función. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que la integral de una función es igual a esta parte de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos la antiderivada, porque ya sabemos que si derivamos la antiderivada, obtenemos la función. Y como ya sabemos que la derivada de la antiderivada es igual a la de función, bueno, pues si integramos la derivada de la antiderivada, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener la antiderivada de la función. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta parte de aquí es equivalente a esta parte de aquí. ¿Y qué obtenemos? Ya sabemos que obtenemos la antiderivada de la función. Bueno, pues como esta parte es equivalente a esta, bueno, pues ya vemos que obtenemos realmente la antiderivada de la función. Recordar que aquí estamos con la derivada de la antiderivada, que es igual a la función. Bueno, pues como esto es igual a esto, podemos sacar en claro que esto es equivalente a esto que tenemos aquí. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener la antiderivada. Además, nos dice lo siguiente, que la derivada de la antiderivada de una función, que realmente es esa función, bueno, pues aquí estamos comprobando que realmente estas dos operaciones son operaciones inversas. Es como si se cancelasen. Bueno, pues si aquí cancelamos estas dos operaciones, ¿qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda la función. Y para que lo veáis, bueno, pues como digo, ¿cuál es la integral de esta función? Ya sabemos que es la antiderivada. ¿Y cuál es la derivada de la antiderivada? Ya sabemos que es f mayúscula prima, que es igual a la función. Bueno, pues podemos sacar en claro, como digo, que la derivada de la antiderivada de una función, que realmente es igual a la propia función. Bueno, pues aquí tenemos la forma de obtener las fórmulas de integración. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo obtener las derivadas de las funciones. Como ya sabemos cómo obtener las derivadas de las funciones, y aquí tenemos una operación inversa, bueno, pues gracias a eso vamos a saber cómo obtener las fórmulas de integración para las funciones. Y esto mismo que tenemos aquí, aquí lo tenemos en palabras. Nos dice lo siguiente, que una antiderivada de la derivada de una función es esa función más una constante. Recordar que siempre hay que agregar la constante, porque la derivada de esta función ya sabemos que es igual a la función, porque la derivada de una constante es igual a 0. Y ya vemos que la derivada de una antiderivada de una función, bueno, pues que realmente es esa función. Aquí lo tenemos. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues vamos a ver cómo obtener las fórmulas de integración para ciertas fórmulas. Bueno, pues partimos de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Tenemos esta función de aquí. Bueno, pues como digo, ¿cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que bajar el exponente que multiplica a la variable, y ya sabemos que al exponente le tenemos que restar
un 1. Y aquí, como tenemos el denominador que es igual a n más 1, bueno, pues ya vemos que esto se cancela y este 1 se cancela. ¿Qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda x elevado a la n. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la integral de esta función de aquí? Bueno, pues ya lo tenemos realmente, porque aquí tenemos la operación de diferenciación, y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya vemos que aquí tenemos la integral de la derivada de esta función. Bueno, pues ya sabemos que realmente es igual a la propia función más una constante. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que la derivada de esta función es igual a x elevado a n. Aquí lo hemos visto. ¿Y cuál es su integral? Ya sabemos que tiene que ser igual a esta función de aquí más una constante. Y como digo, es como si se cancelasen estas dos operaciones. Si se cancelan, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta función de aquí más una constante. Recordar. Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula de aquí? Porque ya vemos que para obtener las integrales de esta función simplemente tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. Es decir, que si tenemos x elevado a la 5, ¿cuál es la antiderivada de esta función? Es decir, estamos integrando esta función y recordar que hay que colocar el diferencial de x. Bueno, pues como digo, ¿cuál es la solución de esta integral que tenemos aquí? Ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí, que es igual a lo siguiente, x elevado a 5 más 1 entre 5 más 1. Bueno, pues ya vemos que es igual a lo siguiente, x elevado a 6 entre 6. Bueno, pues aquí lo tenemos para comprobarlo. Si derivamos esta función de aquí, bueno, pues tenemos x elevado a 6 entre 6. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que bajamos el 6 y ya sabemos que le tenemos que restar 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como esto se cancela, obtenemos la función. Bueno, pues como digo, ¿de dónde viene esta función de aquí? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos esta función. Aquí vamos a tener su derivada y aquí vamos a obtener su antiderivada. ¿Cómo obtenemos nosotros la derivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, 2 menos 1. Y aquí ya sabemos que lo tenemos que multiplicar 2. O mejor aún, vamos a ampliar n. Aquí tenemos x elevado a n. ¿Cómo obtenemos su derivada? Ya sabemos que tenemos n menos 1 y aquí tenemos por n. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la integral, o mejor dicho, la antiderivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos que como son operaciones inversas, tenemos que hacer lo contrario. Es decir, que tenemos lo siguiente, tenemos 2 más 1. Y aquí como le vamos a multiplicar el exponente resultante, bueno, pues aquí se lo tenemos que dividir empleando n. Bueno, pues tenemos x elevado a n más 1 entre n más 1. Bueno, pues ya lo hemos visto que derivando esta función obtenemos x elevado a la n, y para obtener la antiderivada de esta función, bueno, pues como tenemos estas dos operaciones, como ya sabemos que la derivada de esta función es igual a x elevado a n, bueno, pues tenemos que sacar en claro que la antiderivada de esta función es igual a x elevado a n más 1 entre n más 1 más la constante. Bueno, pues vamos a continuar con las fórmulas de integración de más funciones, pero antes de nada quiero decir una cosa que se me había olvidado. Esto de aquí solo se cumple para toda n cuando n no es igual a menos 1. ¿Qué pasa si n es igual a menos 1? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que cuando n es igual a menos 1, bueno, pues como tenemos más 1, en este caso ya vemos que tenemos 1 en el numerador, y aquí en el denominador ya vemos que tenemos 0. Bueno, pues como esto no está definido, ya sabemos que solo esto se cumple para toda n que no sea igual a menos 1. Bueno, pues cuando n es igual a menos 1, ¿cómo obtenemos nosotros su integral? Es decir, cuando tenemos x elevado a menos 1, que ya sabemos que es igual a 1 entre x, ¿cómo obtenemos nosotros su antiderivada? Bueno, pues para eso tenemos esta función de aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la derivada del logaritmo natural para el valor absoluto de x, ya sabemos que es igual a 1 entre x. Bueno, pues ¿cuál es la antiderivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que la integral, o mejor dicho, que la antiderivada de la derivada de esta función tiene que ser igual a la función más una constante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x. Bueno, pues podemos sacar en claro que su antiderivada es igual al logaritmo natural de x más c. ¿Qué nos pasa con las demás funciones? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que si la derivada de seno de x es igual a coseno de x, bueno, pues podemos sacar en claro que la antiderivada de coseno de x tiene que ser igual a seno de x más una constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, ¿cómo obtenemos nosotros la antiderivada de esta función trigonométrica inversa? Bueno, pues ya sabemos que la derivada de esta función trigonométrica inversa, bueno, pues ya sabemos que es igual a esto de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que la antiderivada de esta función es igual a la función trigonométrica inversa más la constante. Bueno, pues siguiendo la misma dinámica para todas las funciones que conocemos, bueno, pues vamos a llegar a todas estas fórmulas de integración. Bueno, pues analizar bien esta tabla que veis aquí, ya vemos aquí lo siguiente, que la derivada
de x es igual a 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que la antiderivada de 1 tiene que ser igual a x más la constante. ¿Qué pasa si tenemos lo siguiente? Tenemos 2x. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que es igual a 2. Bueno, pues podemos sacar en claro que la antiderivada de 2 ya sabemos que es igual a 2x. Esto es como sacar la constante de la integral, que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Y aquí nos queda la diferencial de x, o lo que es lo mismo, nos queda 2 por la integral de 1 por la diferencial de x, que esto ya sabemos que es igual a x. Bueno, pues tenemos 2 por x. Y esto es así porque ya sabemos que como realmente las operaciones de integración y de diferenciación son operaciones inversas, y como ya sabemos que cuando tenemos la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, bueno, pues como esto se cumple en las derivadas, también se tiene que cumplir en las integrales. Pero como digo, bueno, pues eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues vamos a continuar. Recordar que esta ya la hemos visto, ya sabemos que la derivada de esta función es igual a x elevado a la n. Bueno, pues podemos sacar en claro que la antiderivada de x elevado a n tiene que ser igual a la función más c. Y recordar que esto solo se cumple para todos los valores de n, menos cuando es igual a menos 1. Cuando es igual a menos 1, bueno, pues tenemos esta otra fórmula de aquí, porque ya sabemos que la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a 1 entre x, o lo que es lo mismo, x menos 1, elevado a menos 1, perdón. Bueno, pues ¿cuál es la antiderivada de esta función? Ya sabemos que es la función más la constante. Y así, bueno, pues podéis continuar con todas las funciones que hemos visto hasta ahora, porque ya sabemos cómo obtener su derivada. Ahora, una cosa a comentar de esto, y es la siguiente. Ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x, y ya sabemos que la derivada de esta función que tenemos aquí, con base b, y aquí tenemos el logaritmo natural de b, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1 entre x. Esto es una x. Bueno, pues ya vemos que realmente para representar la antiderivada de esta función la podemos representar con el logaritmo natural de x, con esta función de aquí, o con el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Cuál es la mejor manera de representar la antiderivada de 1 entre x? Bueno, pues realmente es esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta función abarca más dominio que estas dos de aquí. Ya lo vemos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues son todos los números reales, excepto cuando x es igual a 0. En cambio, ¿cuál es el dominio de esta función? Ya sabemos que son todos los números positivos. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Ya sabemos que son todos los números positivos. Bueno, pues realmente, para representar la antiderivada de esta función podemos emplear cualquiera de estas tres funciones que tenemos aquí, pero lo normal es representarla con esta función de aquí, empleando el valor absoluto. ¿Por qué? Porque esta función abarca mayor dominio que estas dos funciones de aquí. Y por último, ¿qué podemos decir de estas funciones trigonométricas inversas? Bueno, pues que nos faltan las otras tres. Bueno, pues realmente no hace falta ponerlas, porque ya sabemos que cuando tenemos la derivada de la función inversa de coseno, bueno, pues ya sabemos que obtenemos esto de aquí con un número negativo. Bueno, pues podemos sacar en claro cuál es su integral. Ya sabemos que si tenemos esta función de aquí, ¿cuál es la antiderivada? Bueno, pues ya sabemos que es coseno de x elevado a menos 1. Y lo mismo con estas dos funciones trigonométricas inversas. Bueno, pues no se ponen las otras tres, porque realmente, como aquí tenemos menos 1, ya sabemos cómo obtener su antiderivada. Ahora, uno puede pensar que realmente tenemos muchas fórmulas de integración y que es bastante difícil aprenderse esto de memoria, pero no hay que aprenderse nada de memoria. ¿Por qué? Porque como ya sabemos cómo obtener las derivadas de estas funciones, y como ya sabemos que la operación de diferenciación y la operación de integración son operaciones inversas, bueno, pues teniendo la derivada de una función, vamos a obtener la antiderivada de dicha función. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos que evaluar estas integrales que tenemos aquí. Bueno, pues tenemos que obtener la antiderivada de esta función y de esta otra función. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera. ¿Qué es lo que tenemos realmente? Ya sabemos que tenemos 1 por el diferencial de x. ¿Cuál es la integral de esta función? Lo acabamos de ver. Ya sabemos que la integral de 1 realmente es x más una constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para comprobarlo, bueno, pues si derivamos esta antiderivada, ya vemos que vamos a obtener 1. ¿Cómo obtenemos la antiderivada de esta función? Bueno, pues recordar lo siguiente, que tenemos 1 entre x elevado a la 5, o lo que es lo mismo, tenemos x elevado a la menos 5. Bueno, pues ya sabemos que tenemos x elevado a la n, mientras que n no sea menos 1, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear esta fórmula aquí, x elevado a n más 1 entre n más 1.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ya vemos que al exponente le tenemos que sumar una unidad y aquí tenemos que bajar todo el exponente. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues simplemente vamos reduciendo y nos queda esto de aquí. Recordad que como tenemos un exponente negativo, bueno, pues lo tenemos que pasar a positivo. Si derivamos esta función, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener realmente 1 entre x elevado a la 5. Y por último, bueno, pues tenemos que obtener la antiderivada de esta función. Bueno, pues simplemente ya sabemos que lo tenemos que pasar a su forma exponencial. Una vez que lo pasamos a su forma exponencial y vemos que el exponente nos sea igual a menos 1, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear esta fórmula de aquí, x elevado a n más 1 entre n más 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, le vamos reduciendo. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta antiderivada de aquí. Para comprobarlo, bueno, pues ya sabemos que la tenemos que derivar y si la derivamos, bueno, pues ya vemos que obtenemos la raíz cuadrada de x. Recordar que hay que bajar el exponente. Al exponente hay que quitarle una unidad y luego ya sabemos que le multiplicamos por la derivada de la función interna. Y como la derivada de una constante es igual a 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos la raíz cuadrada de x. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Bueno, pues recordar la tabla, ¿cuál es la antiderivada de esta función? Ya sabemos que es la tangente de x más una constante. Bueno, pues realmente aquí lo tenemos. Y para comprobarlo, bueno, pues la derivada de la tangente de x más la constante ya sabemos que es igual a secante de x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta función de aquí? Tenemos x al cuadrado más 2x. Por ejemplo, ¿cómo le damos solución a esta función? ¿Cómo obtenemos nosotros la antiderivada de esta función? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo vamos a ver las propiedades de las integrales. Bueno, pues como digo, hasta aquí este vídeo y ya en el siguiente vídeo vamos a ver las propiedades de las integrales indefinidas. ¡Hasta la siguiente!